A ver, cuando uno piensa en problemas del corazón, casi siempre lo primero que se nos ocurre son las arterias tapadas, ¿cierto? El colesterol, los infartos. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no está en las tuberías, sino en el motor mismo? Hoy vamos a meternos de lleno en esas enfermedades que afectan directamente al músculo del corazón. Miren, aquí tenemos una imagen muy clara. Un corazón sano al lado de otros que, bueno, claramente han cambiado. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasa realmente cuando el propio músculo del corazón se enferma y se deforma de esta manera? Bueno, el término técnico para esto es miocardiopatía. Pensemos en él como un gran paraguas que cubre un montón de enfermedades diferentes, pero todas con algo en común. El que falla es el músculo del corazón, el miocardio. Y claro, el resultado es un corazón que le cuesta muchísimo trabajo hacer lo suyo, bombear sangre de forma eficiente. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo y por qué puede empezar a fallar este músculo que es tan, pero tan vital? Y aquí es donde la cosa se pone compleja. No hay una sola causa, ni una respuesta fácil. Es una condición con un montón de posibles detonantes. De hecho, muchas veces, después de todas las pruebas, la causa exacta nunca se encuentra. A eso los médicos le llaman miocardiopatía idiopática, que es básicamente una forma de decir que sigue siendo un misterio. Y es que la lista de posibles causas es larguísima. Puede venir por herencia, por factores genéticos, o puede ser el resultado de una infección, como un virus o incluso la enfermedad de Chagas. También por toxinas, como el exceso de alcohol o el consumo de cocaína. O a veces es una consecuencia de otros problemas, como tener la presión por las nubes durante años o una tiroides que no funciona bien. Empecemos con el tipo más frecuente de todos, la miocardiopatía dilatada. Para que nos hagamos una idea, es como si el corazón se hubiera estirado o dado de sí. Lo que pasa aquí es que las cavidades del corazón, los ventrículos, se agrandan, se dilatan, y a la vez sus paredes musculares se vuelven más y más delgadas, más débiles, pierden esa fuerza para contraerse con potencia, y claro, el bombeo de sangre se vuelve muy deficiente. ¿Y esto cómo se siente en el cuerpo? Pues los síntomas son el reflejo directo de un corazón que no da más. Aparece un cansancio constante, una falta de aire que va empeorando poco a poco e hinchazón en las piernas o el abdomen porque los líquidos se empiezan a acumular. Peor aún, como la sangre se mueve más lento, aumenta el riesgo de que se formen coágulos. Generalmente, el origen de este tipo de miocardiopatía apunta a tres sospechosos principales. O hay una predisposición genética, o es la secuela de una infección viral que atacó al corazón en el pasado, o es el daño directo causado por beber mucho alcohol durante muchos años. Ahora, vámonos al extremo opuesto. Si antes teníamos un corazón estirado y débil, ahora tenemos uno que hace todo lo contrario. Su músculo se engrosa de una forma totalmente anormal. En la miocardiopatía hipertrófica, las paredes del corazón, sobre todo el tabique que separa los dos ventrículos, crecen y se engrosan sin control. El músculo se vuelve tan, pero tan grueso que el espacio que queda dentro para la sangre se hace súper pequeño. Además, el corazón se vuelve rígido, le cuesta relajarse. Y aquí hay una diferencia fundamental con la anterior. A diferencia de la dilatada, esta es casi siempre una enfermedad genética. El problema está en mutaciones en los genes que dan las instrucciones para construir las proteínas del músculo. Por eso es muy común que afecte a varias personas de una misma familia. Los síntomas pueden ser falta de aire al hacer ejercicio o dolor de pecho, pero lo más alarmante, y esto es muy serio, es que a veces la primera señal es la muerte súbita, sobre todo en atletas jóvenes que parecían estar perfectamente sanos. Por eso, un desmayo, especialmente durante el ejercicio, nunca se debe tomar a la ligera. Pero la historia no termina aquí. Hay otra categoría principal y varios otros tipos más específicos que también es importante conocer. Hablemos de la miocardiopatía restrictiva. Aquí el problema no es el tamaño, sino la consistencia. El músculo se pone rígido, duro, pierde toda su elasticidad. Entonces no puede relajarse bien entre latidos para llenarse de sangre. Es como querer inflar un globo que de repente se volvió de cartón. Imposible. Y como ven, la diversidad es enorme. Está la de Takotsubo, que le dicen el síndrome del corazón roto, y que aparece después de un estrés emocional o físico brutal.
La chagásica, un problema muy serio y crónico en varias partes de Latinoamérica. La ritmogénica, que es genética y hace que el músculo se reemplace por grasa. Y hasta la periparto, una forma muy rara que aparece al final del embarazo o justo después. Bueno, después de ver todos estos tipos, la pregunta es obvia. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se manejan estas condiciones tan serias? Primero, el diagnóstico. Esto es como un trabajo de detective para los médicos. Se apoyan en el electrocardiograma para ver la actividad eléctrica, pero la herramienta clave, la estrella, es el ecocardiograma. Es una ecografía del corazón que les permite ver la forma, medir el grosor de las paredes y, lo más importante, ver cómo bombea en tiempo real. Es fundamental para saber a qué tipo se están enfrentando. El tratamiento suele ir por niveles. Se empieza por lo básico, ajustar el estilo de vida, como bajarle a la sal en la comida y adaptar la actividad física. Después viene todo un arsenal de medicamentos para ayudar a que el corazón trabaje menos forzado y para controlar los síntomas. Y ya en los casos más graves, se recurre a procedimientos avanzados, como implantar desfibriladores que previenen arritmias mortales o incluso a cirugías. Todo esto nos deja con una reflexión final importante. La salud del corazón es mucho más que tener las arterias limpias. El estado del músculo cardíaco es igual de crucial. Así que queda la pregunta en el aire. ¿Le estamos prestando la atención que se merece al verdadero motor de nuestro cuerpo?